Hola, hola, queridos amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 5 de marzo del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo noticias muy importantes de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otras informaciones importantes relacionadas con el ámbito internacional, pero que están directamente relacionadas con lo que ocurre en esta guerra que alcanza ya su día 741. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me ven desde cualquier parte del mundo. Un saludo especial a los suscriptores del canal y a las personas que me están viendo en este momento. También los saludo y les hago la invitación a que se sumen a Frente Militar y Geopolítico. Así, de esta manera, les estarían llegando las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Y bueno, puede también comentar en la caja de comentarios y dejar su like. Sí, por supuesto, así lo cree. Dicho todo esto, pues entonces vamos ya a comenzar. Hoy tenemos varias noticias que traerles. Voy a comenzar hablando de algo que está relacionado con lo que ha venido sucediendo en los últimos días. Con esto de los audios filtrados, las conversaciones que se filtraron entre los altos oficiales, altos mandos del ejército alemán, especialmente de la Fuerza Aérea Alemana. Y esto ha seguido dando de qué hablar. Han habido muchos dimes y diretes. Los británicos criticando a los alemanes tratando de defenderse, buscando una salida que fuera la menos mala, ¿no? Pero bueno. Lo cierto es que el pánico se ha apoderado de Berlín y decía en este artículo que publicaba Bild que Rusia puede tener aún más conversaciones interceptadas de los altos funcionarios alemanes, incluido el canciller Scholz, nada más y nada menos que del canciller Scholz. Esto lo dicen políticos y oficiales de inteligencia alemanes. Por lo general, las escuchas telefónicas exitosas no se hacen públicas para no dañar a la fuente y esta filtración puede ser solo la punta del iceberg. Así decía el ex jefe de la inteligencia exterior alemana, el señor August Hennen, en un comentario a Bild, ¿no? Que es el que hace esta publicación, ¿no? También un diputado de la Bundestag y experto en política exterior se hacía eco de esta afirmación y decía que es muy probable que otros miembros del gobierno y ministerios alemanes hayan sido intervenidos, incluidos el canciller y su círculo íntimo. La publicación de estos materiales es solo cuestión de tiempo y de la oportunidad adecuada. Esto sucederá tan pronto como Rusia lo considere oportuno y están conscientes, ¿no?, de que Rusia ha considerado durante mucho tiempo oponentes en la guerra a los alemanes. Bueno, esto sigue dando de qué hablar. Ya venimos varios días publicando, ¿no?, videos donde hablamos de este tema, de las filtraciones, ¿no?, de estos audios, esta conversación que sostuvieron altos oficiales de la Fuerza Aérea Alemana, ¿no?, y quedaron en evidencia haciendo totalmente el ridículo. Hoy Forbes publicaba un artículo también interesante. Tenemos un par de artículos de Forbes hoy y Forbes hablaba de que en la guerra de las bombas planeadoras de 2024, estamos hablando de estas bombas, ya saben, deslizantes, Rusia puede lanzar 100 bombas en un día y Ucrania puede lanzar solo unas pocas bombas, ¿no? Eso lo escribía Forbes hoy, lo publicaba y más adelante expresaba que los cazas Su-34 y Su-35, que se los hemos mostrado todos en este canal, hay varios videos donde les mostramos el Su-34 y cómo lanza las bombas FAB y también el Su-35, pues estos cazas rusos realizan 100 o más salidas por día. 100 o más salidas, que no es poco, ¿no? Atacando posiciones ucranianas con las bombas FAB guiadas por satélite. En los últimos días, la Fuerza Aérea de Ucrania ha comenzado a utilizar bombas guiadas French Hammer a distancias de hasta 40 millas. Fíjense, la Fuerza Aérea ucraniana con los pocos aviones que tiene Ucrania. Pero 50 bombas francesas al mes, para que vean toda la implicación que tiene Francia, es muy poco en comparación con los miles de FAB que los rusos pueden lanzar cada mes. Es decir, Ucrania tiene 50 bombas francesas al mes, ¿no? Es lo que puede lanzar en campo de batalla. Sin embargo, los rusos tienen 1000, pueden lanzar 1000 cada mes, mínimo 1000 cada mes y al menos 100 cada día, ¿no? Kiev
tiene una esperanza en la ayuda de los Estados Unidos, ¿no? Ahí está depositando toda su esperanza. También Forbes publicaba otro artículo interesante relacionado, pero esto sí fue ya hace un par de días, con el tema de los Abrams, pero que hoy también se le hizo una actualización a este artículo, ¿no? Y el artículo era este: contratando sin artillería, los tanques M1 Abrams de los ucranianos quedan expuestos y sufriendo pérdidas. Como parte de este artículo, Forbes expresaba que los ucranianos luchaban para detener el avance ruso al oeste de las ruinas de Avdiivka en el este de Ucrania, y que la 47 Brigada Mecanizada, que se las hemos mencionado muchas veces, que es la que ha estado ahí en el oeste de Avdiivka, ha perdido otro par de sus mejores vehículos blindados de fabricación estadounidense, el tanque M1 Abrams y el vehículo de ingeniería Assault Breacher. Se lo habíamos mostrado aquí, que era el M1150, también se los mostramos, ¿no? Es posible que las pérdidas no sean permanentes. El M1 en particular probablemente sea recuperable si los ingenieros pueden llegar a él antes de que lo haga un dron ruso, pero la pérdida, aunque sea temporal, subraya la intensidad de la batalla en Berdichi. Recuerden que aquí Ucrania está intentando atacar con los tanques Abrams, que realmente han sido bastante vapuleados aquí. Ya vamos a ver hoy también cómo fue alcanzado el tercer tanque Abrams en poco tiempo. O sea, es un trabajo peligroso para los soldados ucranianos. Esto afirmaba también el artículo. Los soldados de la 47 Brigada, que llevan 9 meses en combate prácticamente sin parar. Tan solo en las últimas 2 semanas la brigada ha perdido 3 M1, varios M2 y 2 Assault Breachers, quizás el 5% de sus mejores vehículos blindados. No está claro cuántos de los equipos escaparon de sus vehículos antes de que sus vehículos se quemaran, ¿no? Y hoy les vamos a traer imágenes muy ya saben, explícitas ahí de lo que ha sucedido en el campo de batalla, ¿no? Pero bueno, el Abrams ya va a llegar un momento en que no va a resultar ni siquiera interesante, ¿no? El tema del Abrams, porque ya Rusia ha derribado 3, y esto lo vamos a ver ahora, en menos de nada, ¿no? En pocos días. Es decir, que Ucrania, si tenía 31, ahora le van a quedar solamente 28, ¿no? Pero de eso sobre este tema vamos a abundar más un poquito más adelante. En otro orden de cosas, The Washington Post publicaba también otro artículo, en este caso relacionado con la situación de las tropas ucranianas, y aquí hacía alusión a que Zelensky se encontraba en apuros sobre cómo traer más tropas a medida que las fuerzas rusas estaban avanzando. Sí, Zelensky y los principales líderes militares no saben dónde conseguir miles de nuevos soldados. Esto lo expresaba The Washington Post, y la publicación afirmaba que Kiev no logró desarrollar un plan de movilización claro, y debido a esto surgieron serios desacuerdos. Es decir, recuerden que se había planteado de movilizar nada más y nada menos de 500.000 personas, ¿no? 500.000 soldados ucranianos que iban a ser lanzados al matadero. Hubo mucha discusión con esto, muchos desacuerdos. Realmente, bueno, Ucrania se dio la tarea también de realizar la movilización forzosa, que ya comienza a hacerse eco algunos países en Europa al fin de esta situación. La publicación afirma que la falta de una estrategia de movilización clara fue el motivo del despido en febrero del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general, ¿no? El ex general, el general todavía, ex jefe de las Fuerzas Armadas, el señor Valery Zaluzhny, en cuyo lugar fue nombrado Alexander Sirski. También señala Washington Post que después de 2 años de guerra, el sentido de necesidad pública se ha desvanecido y muchos soldados ahora están heridos o exhaustos. Esto lo planteaba The Washington Post. En otro orden de cosas, bueno, como saben, el señor Macron, el presidente de Francia, había lanzado hace varios días unas declaraciones bastante explosivas sobre la implicación y sobre la convocatoria de que tal vez los aliados deberían comenzar a enviar tropas a Ucrania. Esto provocó una serie de reacciones y una serie de declaraciones totalmente en contra de esta expresión del presidente Macron, de los Estados Unidos, de Alemania, fundamentalmente de Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, de Polonia, de muchos países que han estado verdaderamente implicados en esta guerra con Ucrania, entregándoles armas que incluso ni siquiera ellos las habían utilizado anteriormente en el campo de batalla o en las guerras en las cuales han participado anteriormente. Pero el presidente francés Macron realmente fue muy criticado por estas declaraciones, y bueno, puso en una situación muy complicada a todos los países que son miembros de la OTAN. A recibir todas estas respuestas y todas estas negativas, y para no quedarse él como
totalmente haciendo el ridículo, el presidente Macron seguía de alguna manera los días pasados planteando, ¿no?, que era una declaración que él, desde su punto de vista, la había planteado y había medido muy bien sus palabras. Luego, hace un par de días, se retractó y hoy sale con esta declaración, ¿sí? Emmanuel Macron insta a sus aliados a no ser cobardes en Ucrania. Esto lo publicaba Reuters hoy, después que Macron había retractado incluso de cierta manera sobre las palabras que había dicho. Hoy salió con esto, envalentonado una vez más el presidente Macron, y expresaba lo siguiente, ¿no? En este artículo Reuters expresaba lo siguiente, ¿sí? Las tropas estadounidenses no lucharán en Ucrania. La Casa Blanca respondió al llamado de Macron a los aliados a no mostrar cobardía. Palabras fuertes de Emmanuel Macron con sus aliados europeos y estadounidenses, fundamentalmente, ¿no? La administración Biden también dijo que Zelensky no ha pedido tropas extranjeras y que quiere luchar solo, y que continúa esta escaramuza entre París y Berlín. Hace 2 días les mostrábamos un video donde veíamos, ¿no?, que había una relación bastante tensa entre el presidente Macron y el canciller alemán Olaf Scholz. Bueno, ciertamente nos estamos acercando a un punto en Europa en el que es apropiado no ser cobarde. Eso expresaba Emmanuel Macron hoy mismo. El ministro de Defensa alemán, Pistorius, respondió que el llamado de Macron a no ser cobardes, palabras fuertes, ¿verdad?, no ayuda a resolver los problemas del apoyo militar a Ucrania. Las discusiones sobre el envío de tropas occidentales a Ucrania o sobre si tenemos más coraje o menos coraje son improductivas. Esto es algo que realmente no ayuda a resolver los problemas. Bueno, tensa la situación entre Alemania y Francia, tensa la situación entre los propios miembros de la OTAN. Macron, que quiere hacerse el valiente, ¿no?, quiere de alguna manera insultar a sus aliados. Bueno, si Macron tiene tanto deseo de enviar tropas a Ucrania, que las envíe él solo, que envíe tropas a Ucrania y de paso que vaya él también a combatir al frente. Sí, qué bueno, sería bueno que las tropas francesas regulares, ¿no?, vieran lo que es de verdad combatir contra un ejército regular, ¿no? Vamos a ver qué podrían hacer los Rafales, los Rafale y todos estos aviones franceses contra los S-400 rusos o contra los Su-57 que ya Rusia tiene desplegados en el frente. Me gustaría verlos. También me gustaría ver cómo pueden hacer las tropas francesas contra los drones FPV, los sistemas de artillería rusos, los Tornados, los T-90, como los tanques de guerra. O sea, vamos a ver, porque esto no es una guerra de ir a Afganistán y estar combatiendo contra pastores de ovejas, ¿no? Por último, bueno, teníamos un artículo que les traemos aquí, que es The Times, publicaba un artículo hoy, donde expresaba su opinión sobre esta relación ya bastante tensa entre Alemania y Ucrania, ¿no? Y bueno, aquí este artículo lo publicaba así, la opinión del The Times, ¿no?, sobre el eslabón débil, ¿no?, Alemania y Ucrania. Las conversaciones vagas y las vacilaciones políticas socavan los esfuerzos para ayudar a la nación en conflicto. Alemania, como parte de todo esto, y específicamente en la figura del canciller Olaf Scholz, afirmaba el canciller alemán ser el eslabón más débil en la campaña de la OTAN para salvar a Ucrania. Esto no lo digo yo, esto lo dice The Times, nada más y nada menos que The Times. Se señala que la conversación secreta entre generales alemanes, difundida por los medios rusos, muestra la confusión de Berlín sobre la entrega de equipo militar potencialmente importante para Ucrania y también aumentará las preocupaciones de los aliados sobre la lentitud e incompetencia del gobierno de Olaf Scholz para enfrentar el desafío ruso. La publicación recuerda cómo en un momento, solo bajo la presión de Polonia, Alemania acordó enviar 14 tanques Leopard a Ucrania. Bueno, después fueron derrotados estos tanques alemanes y ahora el canciller se opone al envío de misiles de crucero Taurus, ¿sí? Aunque ayudarían a destruir el puente de Kerch. Como ustedes saben, Ucrania quiere estos misiles Taurus para hacer muchas cosas, ¿no? Pero entre ellos, lo que quiere Ucrania es destruir el puente de Kerch, que es un puente civil, déjenme decirles, ¿no? Esto sería un acto totalmente terrorista. Por último, como parte de este artículo, expresaba que cabía señalar que la renuencia del canciller Scholz a actuar en el traslado del Taurus se debe a dos consideraciones. La primera, el tabú constitucional sobre el envío de tropas alemanas a una zona de combate. Esto lo dicen sobre todo porque
El hecho de llevar los misiles Taurus a Ucrania implica que las propias tropas alemanas tendrían que estar ahí para poder apuntar hacia los objetivos, porque son los alemanes los que saben maniobrar con estos misiles Taurus. Entonces es la primera consideración a tener en cuenta. Y la segunda, ¿sí?, son los temores sobre Rusia, que podría percibir esto como una escalada grave. Lo saben bien los alemanes. Ya han visto cómo han sido destruidos sus tanques Leopard, ya han visto cómo cientos de miles de tropas ucranianas han perecido en el campo de batalla contra el ejército ruso. Ellos no están acostumbrados. ¿O cómo le podrías entonces informar a el pueblo alemán que has enviado tropas a Ucrania y que están muriendo, ¿no? Bien, esto sería para mí, tanto para Macron, para Olaf Scholz y bueno, para cualquier gobernante de la Unión Europea, una decisión bien difícil, enviar tropas a Ucrania y bueno, seguirse involucrando cada día más en lo que es esta guerra en Ucrania. Y hoy les traigo una noticia, por último, antes de llegar ya al campo de batalla, que vamos a abundar más en los próximos días, pero ya sé que algunos lo han leído, conocen bien a esta señora que vemos aquí, nada más y nada menos que Victoria Nuland, ¿sí? La tristemente célebre Victoria Nuland, ahí la vemos. Y bueno, la subsecretaria de Estado estadounidense Victoria Nuland dimitirá. La subsecretaria tiene la intención de dimitir en las próximas semanas, eso lo afirmaba el secretario de Estado Antony Blinken, pero vamos a estar abundando más en esta información en los próximos días. Y bien, bueno, dicho todo esto, ahora sí nos vamos al campo de batalla, o más bien al territorio de Ucrania, para ver qué es lo que está pasando ahí en las últimas horas, ¿no? Vamos a comenzar por el oeste de Ucrania y comenzamos con, ya saben, ¿no?, la movilización forzosa. Más imágenes. La movilización forzosa, ya saben. Sí, vamos a ver aquí cómo los miembros del TCC, los comisarios militares, pues se llevan a la fuerza, ¿no?, a otro joven ucraniano a no se sabe dónde. No se sabe dónde terminan estos hombres. Bueno, sí se sabe. Lo que quiero decir es que no se sabe dónde en el campo de batalla, pero terminen ahí y bueno, es lamentable, ¿no? Me gustaría saber la opinión de las democracias occidentales. No sé por qué no se hacen eco de estos temas, pero bueno, la realidad es que es muy triste, ¿no?, la situación para los jóvenes ucranianos que intentan cada día escapar de esta situación horrible que les ha tocado vivir, ¿no? Pues bien, nos vamos ahora hacia el noreste. Estamos en la región de Kharkov y aquí en la región de Kharkov lo que tenemos es que, bueno, Rusia sigue, para no perder la costumbre, atacando las posiciones ucranianas en la frontera entre Belgorod y Rusia. Aquí podemos ver cómo otras posiciones ucranianas son alcanzadas justo en la frontera, apenas unos escasos kilómetros de la frontera que divide a Ucrania con Rusia, ¿no? Y bueno, Rusia continúa atacando de manera seguida, ¿no?, de manera continuada las posiciones ucranianas al otro lado de la frontera. Aquí podemos ver también el uso de la bomba FAB sobre otra posición ucraniana, también en el noreste, región de Kharkov. Ahí está geolocalizada. Y esto no hace más que confirmar lo que venimos diciendo hace muchos días, ¿no? Vamos a ver qué pasa después de las elecciones en Rusia. Vamos a ver qué pasa después de que Putin, ¿no? Porque sabemos que es Putin el que va a salir electo. Pero bueno, vamos a ver. Pero mi criterio, mi opinión, yo estoy seguro que muchos piensan igual que yo, es que, bueno, la realidad es que sí, debe haber una incursión en la región de Kharkov, porque Rusia desde hace bastante tiempo ha intensificado sus ataques en toda esta localidad. De aquí nos vamos al frente de Kupiansk y vamos directamente y en la localidad de Sinkivka, después de bastante tiempo donde no recibíamos información de ningún medio, hoy nos llegaba información bastante fresca, ¿no?, que nos hablaba que después de las últimas semanas donde no había existido información, hoy, bueno, se pudo determinar que tras estas 2 semanas donde se habían registrado intensos combates, pues que el ejército ruso se había retirado de la parte norte
de la localidad, de este pequeño asentamiento de Sinkivka, de la parte norte, se habían retirado, ¿no?, hacia los bosques más cercanos, como pueden ver. Mientras tanto, las tropas rusas realizaron nuevos avances, pero al sureste, en este avance que podemos ver aquí, en el sureste de este asentamiento, intentando llegar a la localidad desde un eje diferente. Si bien habían capturado ciertas zonas de Sinkivka, pues desde los últimos días, saben que no le hemos mencionado más lo que estaba pasando en Sinkivka. Pues bien, Rusia comenzó otro avance desde otro eje para intentarlo de una manera diferente, ¿no?, desde el sureste. Eso en cuanto a Sinkivka, es la información que nos llega. Un poco más al sur, en lo que tiene que ver con lo que está pasando directamente en Terny Yampolivka, hoy nos había llegado información no geolocalizada, ni siquiera con mapa, solamente comunicados, por eso no lo puedo ni siquiera mostrar, pero nos llegaban comunicados que mencionaban que Rusia había entrado incluso en Terny. De esto, repito, les estaríamos abordando o abundando más durante el video de mañana, porque hoy, repito, solo tengo comunicados, ni siquiera mapas. Saben que siempre trabajo con mapas, muestro mapas de la situación que se da en el terreno, y más de un mapa siempre, pero no, al no tener más confirmación, pues esperemos a mañana a ver qué pasa. Si se cuenta que Rusia pudo incluso llegar a las afueras de Terny, ¿sí?, que está un poco más al norte de Yampolivka, como saben, y que incluso esta geolocalización, no es una geolocalización, sino esta figura que ven aquí, este icono, lo que muestra es que Rusia pudo avanzar hasta Terny. Pero repito, no tenemos mapas que demuestren esa situación, solo comunicados desde varios medios, ¿no?, pero no mapas en general. Aquí, en cuanto a Bilohorivka, sí nos llega un poco de información, y Rusia pudo, la información que nos llega es que Rusia pudo en las últimas 48 horas capturar una franja forestal al noreste de Bilohorivka, ¿sí? Son posiciones que estaban aquí, se encontraban alrededor de esta localidad, y que fueron capturadas por parte del ejército ruso, y que algunas posiciones que son adyacentes a las primeras calles de la localidad de Bilohorivka, ¿no? ¿Sí? Toda esta zona forestal que podemos ver aquí, estos son avances realizados de manera reciente por parte del ejército ruso, y aquí también esto lo mostraba el mapa de Surya Maps, que daba fe de esta situación en torno a Bilohorivka. Recuerden que aquí, esto que ven aquí, es precisamente estas alturas, y estas son los avances que ha estado realizando Rusia en las últimas 48 horas, según dicen las diferentes fuentes, y lo podemos ver aquí de manera geolocalizada. Precisamente desde estas posiciones, pues tenemos videos, ¿no?, que muestran cómo los propios soldados rusos atacan, ¿no?, las posiciones ucranianas, y bueno, preparan para, bueno, es un video que está un poquito largo, pero les voy a mostrar prácticamente el resumen, cómo atacan las posiciones ucranianas que se encuentran ubicadas, ¿no?, más allá al oeste de todo ese cinturón forestal que ya fue capturado por parte del ejército ruso, ¿no? Ahí podemos ver cómo los soldados preparan y atacan las diferentes posiciones ucranianas, que son literalmente destrozadas, ¿no?, pulverizadas totalmente en esta región. Pues bien, desde Bilohorivka, viendo ya el avance que había realizado Rusia en los últimos días, pues nos vamos directamente a lo que está pasando en Bakhmut, Artyomov, y aquí, con la mirada puesta y con el objetivo puesto en Chasiv Yar, pues Rusia, hay varias cosas que decir de aquí, y en primer lugar es que ha comenzado a intensificar sus ataques contra el primer distrito de Chasiv Yar. Es uno de los objetivos importantes de Rusia, y hoy se dieron dos cosas interesantes. No solamente el hecho de que Rusia sigue intensificando sus ataques directamente contra Chasiv Yar, ya ni siquiera Bogdanivka y Ivanivka, que ahora lo vamos a mostrar. Rusia ha intensificado sus ataques contra Chasiv Yar, contra el primer distrito, y también se reportan avances en Bogdanivka. De eso vamos a estar hablando ahora mismo. Primero, permítanme mostrarles un video que nos visualiza, ¿no?, la situación en este primer distrito de Chasiv Yar, es el que está más al oeste, y cómo Rusia ha estado atacando estas posiciones ucranianas dentro ya del distrito, ¿no?, este distrito que es el que está más al oeste. Como hemos visto en otros videos, Rusia se encuentra aproximadamente a 1.5 kilómetros de este distrito de Chasiv Yar. Recuerden que Rusia se encuentra aquí en todo esto que bordea el bosque de Popovki, y bueno, se encuentra a 1.5 kilómetros. También se han dado una intensificación de los ataques por parte de Rusia aquí mismo, ya dentro de Chasiv Yar. Sí, miren cómo ya Rusia ataca directamente a los ucranianos, a los soldados ucranianos que están aquí descargando tropas, moviéndose, y cómo Rusia los puede observar. Recuerden que Rusia tiene cientos, miles de drones, ¿no?,
que observan los movimientos ucranianos y miren ahí cómo son atacados propiamente dentro de Chasiv Yar. Estamos hablando de la parte incluso más al oeste de Chasiv Yar, ¿no? Es bastante, ¿no? Bastante distancia la que ha tenido que recorrer estos drones rusos que observan cómo los ucranianos se van moviendo y cómo son totalmente pulverizados ya dentro de Chasiv Yar, repito, ¿no? Asociado a esto y a toda esta presión que está ejerciendo Rusia, hoy nos llegaban también bastantes informes, ¿no?, que hablaban de avances por parte de Rusia también en lo que tiene que ver con Bogdanivka, que desde hace rato no nos llegaban informaciones de lo que estaba pasando en Bogdanivka, ¿no? Y bueno, el mapa de Evgeny Lizygin, que mostraba esta información, es este que está aquí, Evgeny Lizygin, mostraba la información de este avance que estaba realizando Rusia en Bogdanivka, primeramente. Muestra también lo que está pasando en Ivanivke, pero de eso vamos a hablar ahora, pero bueno, mostraba inicialmente el avance en lo que es Bogdanivka, ¿no?, que hacía bastante tiempo que no teníamos información al respecto. Pero también el mapa de Surya Maps daba fe hoy, al final de la tarde ya, prácticamente a punto de terminar, daba fe de este avance realizado por parte del ejército ruso en lo que es Bogdanivka, ¿no? Pero bueno, como todos saben, los avances no solo fueron en Bogdanivka, sino que se ha dado una intensificación de los ataques por parte de Rusia en la localidad de Ivanivke, no solamente los ataques, sino también en lo que respecta a la ciudad en sí, ¿no?, a la localidad. Y hoy nos llegaba información que Ucrania había intentado utilizar esta carretera para tratar de realizar un contraataque, porque los rusos estaban intentando, o sea, los rusos habían presionado y habían llegado un poco más allá de la calle Tereskove, y lo que se veía era que las tropas ucranianas habían intentado realizar un contraataque donde está esta carretera de aquí, esta que ven aquí, y que los rusos prácticamente al divisar, ¿no?, este movimiento de los blindados ucranianos por esta zona, pues decidieron atacarlos. Y como pueden ver aquí, podemos ver más allá de toda esta zona que está totalmente bombardeada, podemos ver aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, prácticamente como 10 carros de combate ucranianos que están literalmente abandonados, porque la intensidad del bombardeo ruso en toda esta zona fue, de manera contundente. Hoy el mismo mapa de Surya Maps expresaba los avances que había tenido Rusia en la localidad. Primero mostraba este avance y explicaba como parte de su comunicado que el ejército ruso había alcanzado más allá de las calles Tereskove dentro de Ivanivke. Hablaba de un control total de la calle Tereskove, que ahora se la vamos a mostrar, y que las batallas dentro de Ivanivke habían continuado con una intensidad entre el ejército ruso, o sea, con gran intensidad entre el ejército ruso y el ejército ucraniano. Sí, durante las últimas horas, ¿no?, se decía que las tropas rusas estaban avanzando incluso en la calle Sarishna y tomaron el control de lo que se llama el centro comunitario. También nos mostraban esto, ¿sí?, más allá del primer avance, pues cerrando toda esta pinza. Y bueno, Surya Maps es un mapa que en este momento muestra la situación de esta manera. Este es el mapa también de Surya Maps, muestra la situación actualmente, es el control que ejerce, un control efectivo. Más del 60% de la localidad está en manos rusas. Ivanivke está a punto de caer. Aquí el mapa del Estado Mayor General de Sofá, que es un mapa prorruso, ¿no?, o Diken.ru también, lo muestra de esta manera. Es decir, algunos plantean que esta zona no está tomada, otros más plantean que la parte norte sí está tomada. Bueno, habría que esperar. Siempre es bueno consultar varios mapas, pero repito, todos muestran los avances por parte del ejército de Rusia en todas estas localidades. Aquí tenemos el mapa, por ejemplo, de Anatoly Radov, también expresa avances en Ivanivke. Incluso Anatoly Radov coincide con lo que plantea el mapa de Surya Maps, de que ya Rusia no solamente que controla esta parte al sur, ¿no?, sino que también la parte noroeste, ¿sí? Es decir, Digen.ru no es tan, digamos, optimista y muestra esta parte como una zona gris, pero es básicamente esto, ¿no? Los movimientos están siendo bastante intensos por parte del ejército ruso y la situación para Ucrania se complica cada vez más dentro de Ivanivke, ¿sí? Las horas, yo diría que para las horas del ejército ucraniano dentro de Ivanivke están contadas, ¿no? Están totalmente contadas en este momento. Esto se debe a muchos factores, el uso el intenso uso de las bombas FAB, pero también los rusos no solamente están utilizando las bombas FAB, sino que han comenzado a utilizar en mayor medida el ataque
del uso, ¿no?, de los propios Su-25. Los Su-25 atacan las posiciones ucranianas de manera más directa, no utilizan bombas FAB. Recuerden que los Su-25 son también de ataque a tierra, pero son los llamados tanques volantes, ¿no?, los Su-25. Y aquí podemos ver cómo estos Su-25 lanzan estos ataques contra las posiciones ucranianas que bordean todas estas posiciones en los bosques, ¿no?, la zona forestal, que lo utilizan como cinturón. Esos mismos aviones Su-25 que acabamos de ver en ese video, pues regresan felizmente ¿hacia dónde? Hacia Bakhmut, tierra rusa, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo regresan sin ningún problema y sin ser dañados estos Su-25 a tierra segura, ¿no?, los tanques volantes. Así que situación complicadísima para Ucrania. Repito, varios mapas dan fe de lo complicada que está siendo la situación para Ucrania dentro de Ivanivke. Así que esperemos en los próximos días. Yo creo que no le queda mucho a Ivanivke para ser capturado totalmente por el ejército de Rusia. Sin irnos de aquí, del frente de Bakhmut, vamos a mostrarles una información importante, importantísima, y les voy a mostrar, quiero que se vea bien aquí, la distancia. Miren el frente donde está. Miren el frente donde está. Y miren la distancia a la cual está esto que les voy a mostrar. Y es que hoy fueron destruidos varios HIMARS. Y uno de ellos, fue aquí, en esta localidad que vemos aquí, que es en Mayab, ¿no? Se habla de que está aproximadamente a unos 40 kilómetros del frente. Y Rusia pudo detectar este HIMARS y pudo destruirlo, aniquilarlo completamente. Hoy fue un día negro para Ucrania en cuanto a los HIMARS. Ya vamos a ver también los Abrams, que se los vamos a mostrar en un momentito, ¿no? Pero quiero que observen aquí. Se dice que este HIMARS fue alcanzado por un Iskander. Algunas personas decían que era un tornado. Para mí fue un Iskander. Yo de todas maneras les voy a mostrar aquí la imagen de lo que es un Iskander. Nuestros suscriptores que conocen mi canal saben que siempre muestro no solo el arma que es destruida, sino también el arma que la atacó, ¿no? Y muestro imágenes para que aquellos que les gusta el armamento lo puedan ver. Y hay muchos suscriptores que saben mucho, y por supuesto mucho más que yo también del tema de armamento. Lo interesante de aquí el HIMARS es que no queda duda de que esto es un HIMARS destruido. Y miren cómo en el momento de la llegada, luego de que llega, ¿sí?, mírenlo ahí está localizado. Miren cómo dispara cómo salen estas municiones que tienen HIMARS, que son los cohetes, ¿no? Así que, bueno, nada, destruido el HIMARS. Creo que, bueno, esto implica para Ucrania una derrota. O sea, le tienen que mostrar siempre a las tropas occidentales el parte, ¿no?, un reporte de qué es lo que está pasando con este armamento occidental, y ahí está totalmente pulverizado, aniquilado este lanzador de sistemas múltiples, ¿no?, sistemas múltiples de lanzamiento de misiles, que es el HIMARS. Aquí lo podemos ver, este es el HIMARS, ¿sí? Ucrania tiene varios de estos, se los ha entregado a Estados Unidos, y bueno, el HIMARS fue destruido se plantea, ¿no?, se alega que fue destruido por el Iskander ruso, potente, ¿no?, este misil que lo destruyó, pero muy preciso el ataque, ¿no?, un ataque totalmente preciso que pulverizó este HIMARS. Algunos planteaban en las redes, en algunos canales de Telegram, que había sido alcanzado por un tornado. Realmente no creo que haya sido un tornado. Para mí fue un Iskander, pero bueno, de todas maneras aquí les quise traer el tornado para que vieran también el armamento ruso, ¿no? Este es el tornado y este es el Iskander, ¿no? Así que bueno, otra pérdida para Ucrania, en este caso un HIMARS, pero no se vaya de la transmisión porque le tenemos más informaciones un poquito más adelante con respecto a los HIMARS. Vamos a movernos un poquito a lo que está sucediendo directamente en Avdiivka. Y en Avdiivka hoy lo más importante, hay informaciones que van, informaciones que vienen, pues lo que sí les puedo decir es que Ucrania ha puesto empeño en realizar un contraataque bien fuerte contra las posiciones rusas, sobre todo en Berdichi. Si bien hacía días les habíamos dicho que Rusia había tenido el control de Berdichi, no solo de Berdichi, sino también de Orlivka y de Tonenke, pues la realidad es que en Berdichi, después de, digamos, varios contraataques ucranianos, los ucranianos han hecho de cierta manera retroceder a las fuerzas rusas. Hay que decir la realidad como es. Sí, es verdad, fuerzas rusas han retrocedido un poco
en Ivanivke. Ucrania ha puesto bastante empeño en esto, pero no, digamos, las personas que siguen y que son amantes del ejército ruso no se sientan amilanados, ni mucho menos. Ucrania lo que está haciendo es ganar tiempo, como les habíamos mostrado en otros videos. Esta es la primera línea de defensa. Ucrania está ganando tiempo para retirarse a la segunda línea defensiva. Pero bueno, lo más interesante del día de hoy, más allá de los contraataques ucranianos en Berdichi, es la situación de los tanques Abrams en Berdichi. Ucrania se ha dado a la tarea de atacar con tanques y luego retirarse. Es una maniobra que emplean muchísimo. Van a Berdichi, atacan desde una distancia donde supuestamente ellos creen que no van a ser alcanzados y se retiran. Esta es una maniobra que Estados Unidos la aplicaba, por supuesto, en Irak con los Abrams, la aplicaba también tal vez en Afganistán. O sea, fácil, ¿no? La tienes fácil, atacas de lejos, no tienes que entrar al contraataque y bueno, te retiras. Pero ya no estás en Afganistán, no estás tampoco en Irak, estás en Ucrania utilizando armamento occidental, pero estás enfrentando al ejército de Rusia, y eso es lo que provoca que pasen cosas como esta que les vamos a mostrar. Aquí vamos a ver el momento, y esto lo había publicado también en el canal de Telegram. Aquí está el momento en que es alcanzado ese tanque Abrams, esa cantidad de toneladas, 60 toneladas de puro acero, ¿verdad? Cómo es alcanzado ese blindado, cómo es alcanzado así con este ATGM, ¿sí? Un ATGM Kornet se dice que fue lo que alcanzó al tanque Abrams y lo ha dejado totalmente aniquilado, derrotado otro Abrams más por parte del ejército ruso. Es decir, Ucrania tenía 31 tanques Abrams, ahora le quedan 28. Sí, hemos contado ya 3 tanques Abrams derribados. Esto ha circulado por todas las redes. Y lo interesante de esto, más allá de la destrucción del tanque Abrams, es que ya llega un momento en que deja de ser interesante la destrucción de estos tanques, ¿no? Porque deja de ser interesante, de verdad, deja de ser totalmente interesante, porque se vuelve una práctica diaria, ¿no? E incluso habían soldados rusos que le dan las gracias a Biden por precisamente enviarles estos Abrams al campo de batalla. Aquí tenemos las imágenes del Abrams destruido, otro más. Me gustaría de verdad que Rusia pudiera llevarse varios de estos Abrams para el museo de armamento occidental que hay en Moscú. Sería muy lindo ver un Abrams allá también capturado, para que las tropas occidentales se den cuenta de que esto es una guerra real y que, bueno, no debes atreverte a atacar con medios occidentales al ejército de Rusia. Pero esa es la situación. Otro Abrams más destruido, y como les decía, bueno, al parecer no, como pudieron ver, ¿no? Fue alcanzado por un sistema antitanque, ¿no? El ATGM, en este caso el Kornet ruso. Ahí está. Decían que el tanque Abrams, que era tremendamente blindado, no sé cuántas capas de acero. Bueno, ahí tienes. Eres alcanzado por el Kornet y eres destruido también, porque ningún tanque es invulnerable. Y bueno, con este sistema ATGM fue destruido 60 toneladas, ¿verdad? 60 toneladas mínimo pesa este tanque M1 Abrams. Otro más a la cuenta, veamos cuántos más. Yo creo que esto ha sido un golpe a la moral, digamos, y un ridículo también para los tanques Abrams y la tan cacareada imagen que tienen el armamento occidental, que ha sido totalmente destruido a lo largo de toda esta guerra, como mismo fueron destruidos los Leopard y también los Challenger. Aquí lo que quería mostrarles es otra toma desde un dron del momento en que fue destruido el Abrams. Aquí a la izquierda van a poder ver cómo fue totalmente aniquilado. Esta explosión que ven aquí es el Abrams, que es alcanzado, mírenlo aquí, es ahí está el momento en que es alcanzado, es decir, otra derrota más para Ucrania, ¿no? En cuanto al armamento occidental. Bien, bueno, más allá de la situación con el Abrams, más allá de la ampliación en la cuenta de este armamento occidental destruido, este Game Changer, llamado Game Changer, que no va a cambiar nada, porque lo que ha hecho simplemente es hacer el ridículo. Más allá de todo eso, lo que les puedo decir con respecto a Berdichi es que se están dando intensos combates ahora mismo, y algunos corresponsales rusos, canales de Telegram fundamentalmente, están expresando que Rusia ha cambiado la maniobra y ha intentado moverse desde el sur y no ya tanto desde el norte, para poder maniobrar y tratar de avanzar en lo que respecta a Berdichi. No hay mucho más que decir, la verdad.
más allá de los contraataques ucranianos realizados ahí, y que, bueno, de cierta manera han tenido éxito, lo tengo que decir, porque, bueno, las tropas rusas, después de haber controlado prácticamente de manera completa Berdichi, han tenido que retroceder en algunos puntos. No tenemos más información de Orlivka, no nos llega más información de Orlivka, pero sí, con respecto a Tonenke, la información que tenemos es que también en este punto las tropas ucranianas han intentado realizar una especie de contraataque contra las tropas rusas, y ahora mismo en este momento, ¿no?, hay intensos combates en las afueras de Tonenke, luego de que Rusia había capturado completamente la localidad, y de esto también dan fe otros blogueros, incluso rusos, ¿no?, que hablan de que Ucrania en el contraataque incluso llegó a controlar parte de las afueras, digamos, al oeste de la localidad de Tonenke. Así que, bueno, así está la situación en lo que tiene que ver con el frente de Avdiivka. Y bueno, ahora les traemos varias informaciones muy interesantes de lo que está pasando al sur de Avdiivka. Hay mucho más que decir, y hoy nos llegaba bastante información de lo que está pasando en Permobaivsk. En cuanto a Permobaivsk, varios mapas, voy a comenzar por el mapa del Estado Mayor General de SOFA, o Digen.ru, expresaba que durante las últimas horas el ejército ruso pudo realizar nuevos avances en Permobaivsk, ¿no? Esta es la zona que pudo avanzar a Rusia a lo largo de la calle Petrochanevka, cerca de la subestación eléctrica, ¿no? Esto lo planteaba no solamente el mapa de Digen.ru, sino también el mapa de Syria Maps, que expresaba este avance posterior por parte del ejército de Rusia dentro de la localidad de Ivanivke. Se había incluso comentado que ya Rusia había alcanzado ya el centro de la ciudad de Ivanivke. Disculpen, Ivanivke no, me equivoqué aquí, disculpen. Permobaivsk, los nombres a veces me confunden. Permobaivsk, pero que la localidad de Permobaivsk no ha sido capturada en su totalidad. Si bien Rusia ha avanzado en las últimas horas un poco más, eso no quiere decir tampoco que ha sido capturado totalmente Permobaivsk. Sin embargo, debo de ser muy honesto, y la realidad es que no hay mucho que tomar en Permobaivsk, porque miren el nivel de destrucción que hay ahora mismo dentro de toda esta localidad, que, bueno, miren la localidad de Permobaivsk, ¿no? O sea, es prácticamente nada lo que queda, pero los rusos atacan las pocas posiciones ucranianas que todavía van quedando dentro de esta localidad, tratando de destruir no solamente los medios de transporte que utiliza Ucrania para los movimientos de tropas, sino también las posiciones de manera general. Es decir, no queda mucho dentro de Permobaivsk. También hay buenas noticias para el ejército de Rusia, un poco más al sur, y desde todo el eje que tiene que ver con Krasnohorivka, Georgivka y hasta Novomijailivka se han dado una serie de avances de manera consecutiva que me gustaría compartir con ustedes, y voy a comenzar por Krasnohorivka. En Krasnohorivka, más allá de los intensos combates que se están dando ahora mismo, pues Rusia pudo incluso avanzar un poco más dentro de la localidad de Ivanivka de Krasnohorivka, y hay algunos medios como el mapa de Raibar que muestra un avance posterior dentro de la localidad. El mapa de Raibar de los avances realizados por Rusia dentro de esta localidad, y aquí lo podemos ver. Esto es lo que plantea Raibar dentro de Krasnohorivka, ¿no? Básicamente dentro de Krasnohorivka, esto es lo que ha estado sucediendo. También lo muestra de alguna manera otros mapas, como el mapa, por ejemplo, de Digen.ru, que muestra esta situación ahora mismo dentro de Krasnohorivka, ¿no?, que es lo que está sucediendo. Sin embargo, también dan fe diversos medios de que Ucrania sigue con un contraataque muy fuerte, bastante fuerte por parte de los ucranianos, tratando de contener a las tropas rusas. Aquí podemos ver también la explosión de la llegada de los ataques por parte de Rusia dentro ya, digamos, de un área que está bastante alejada desde donde se encuentran las tropas rusas, es decir, atacando a una distancia bastante prolongada de todo este frente. Pues los rusos siguen alcanzando las posiciones ucranianas dentro de Krasnohorivka, es decir, desde todo este eje que comienza al norte de Marinka, pues avances en Krasnohorivka, avances en Georgivka, como vamos a ver a continuación, y también avances en Poveda. Es decir, hay un avance en varios frentes al mismo tiempo por parte del ejército ruso, y se los vamos a mostrar inmediatamente. En cuanto a Georgivka, que está aquí al noroeste, ¿no?, de Marinka, pues precisamente el mapa de Raibar, en este caso, expresaba que el ejército ruso había avanzado por la calle Setretralna en la parte sur de Georgivka, y que las fuerzas rusas estaban realizando pequeños avances en la calle Chekchenka
y Komiuni, que estaban al sur de Krasnohorivka. Pero bueno, fundamentalmente concentrándonos en Georgivka, es un pequeño avance por parte de Rusia, pero es un avance al fin que demuestra que en todo este eje se están realizando avances de manera continua, ¿no? De esto también daban fe otros mapas, pero para no abundar más allá, vamos a movernos un poco más al sur en lo que está pasando en Poveda. Fíjense, comenzamos por Krasnohorivka, Georgivka, y ahora nos vamos a mover a Poveda. Miren esta geolocalización que muestra el avance posterior realizado por Rusia en la localidad de Poveda, ¿sí? En todo el eje que va desde Krasnohorivka. Hoy también el mapa del Estado Mayor General de Sofá o Diken.ru mostraba este avance dentro de Poveda, en esta localidad. Aquí está Poveda, como pueden ver, miren el avance realizado dentro de Poveda propiamente, y de esto también daba fe pues el mapa de Surya Maps. Aquí está Poveda y esa es la situación. El ejército ruso continúa avanzando dentro del eje de Poveda, ocupando una franja forestal adyacente a esta localidad. Avances en Poveda también, y ahora vamos a la parte más importante de lo que ha estado sucediendo, y es lo que ha estado pasando directamente en Novomihailivka. Fíjense, voy a mostrarles de nuevo: Krasnohorivka, Georgivka, Poveda, y ahora llegamos a ¿dónde? A Novomihailivka. En Novomihailivka ya Rusia se encuentra, digamos, en el edificio del ayuntamiento de la localidad de Novomihailivka, y aquí nosotros con geolocalización les vamos a mostrar esta imagen que también ha estado circulando en los diversos canales de Telegram, y vemos cómo un soldado ruso está colocando la bandera en lo que se llamaba el ayuntamiento, ¿no?, de Novomihailivka. Nos llega bastante información a este respecto, y confirmado por muchos mapas, mostraban la situación real de lo que está pasando en Novomihailivka. Las tropas ucranianas se tuvieron que retirar de esta parte del centro de la ciudad hacia lo que es la parte más al oeste, y esto pone a las fuerzas ucranianas en una posición bastante compleja, porque aquí no, las posiciones que tienen los ucranianos aquí no están tan fortificadas como las que tenían hasta que Rusia llegó al centro de la ciudad. Diversos mapas hoy se empezaban a hacer eco de esto, como el mapa de Anatoly Radov. También lo expresaba posteriormente el mapa de War Reports, de este avance de Rusia, y que había capturado ya la posición de lo que llaman, ¿no?, el edificio del ayuntamiento, y una escuela que se encuentra ya más allá de la iglesia del Arcángel Miguel. Hoy también el mapa del Estado Mayor General de Sofá expresaba este movimiento por parte de Rusia ya dentro de la localidad, pero iba incluso más allá y hacía un movimiento desde el sur, ¿no?, desde el sur, de manera que Novomihailivka estaba quedando prácticamente encerrada en una especie de pinza, ¿no?, que expresan, como Rusia le gusta hacer este tipo de maniobras y este tipo de tácticas, ¿no? Esto lo expresaba también el mapa del Estado Mayor General de Sofá, que lo vamos a mostrar de nuevo, ¿no? Por aquí también Digen.ru, Raibar en este caso, mostraba el avance en Novomihailivka y cómo la situación se estaba tornando bastante compleja para las tropas ucranianas dentro de la localidad. Muchos incluso llegaban más allá y decían que los días para las tropas ucranianas aquí en la localidad de Novomihailivka estaban contados, y que conjunto con Ivanivke deben ser las próximas ciudades, ¿no?, las próximas ciudades que van a caer. Es una vista panorámica un poquito más grande, ¿no?, de lo que ha estado sucediendo ahí. Algunos mapas ya llegan más allá. Fíjense que estamos hablando de prácticamente, estamos hablando de más del 60% de la localidad. Fíjense que ya más de la mitad está capturada y solo queda esta zona por capturar. No solamente vean eso, sino vean todo lo que causa, el problema que causaría para Ucrania la captura de Novomihailivka y la cercanía a la carretera que conecta con Ugledar, ¿no?, o con Bugledar, ¿sí? Aquí Permovaisky, aquí Poveda, y bueno, por aquí, entonces por aquí Novomihailivka. Situación complicada. También otro mapa, este es el mismo mapa de Surya Maps, pero en una panorámica más general. Miren aquí Georgivka, Poveda, y aquí Novomihailivka, como Novomihailivka también, tal vez un poquito menos optimista Surya Maps, pero también, digamos, mostrando, ¿no?, la captura de esta localidad por parte de Rusia. Y en su informe, Surya Maps expresaba que tomaron el control no solamente del edificio del ayuntamiento, sino también de una fábrica de leche que se encuentra a las afueras del sur. Es esta fábrica que ven aquí, que le vamos a mostrar, ¿sí?, aquí, ¿sí?, a las afueras del sur de la localidad de Novomihailivka, pues que ese edificio con el ayuntamiento donde estaban las tropas ucranianas, pues la fábrica de leche y también el ayuntamiento donde Rusia pudo poner la bandera que le estábamos mostrando.
pero precisamente para mostrarles un poco cómo se realizó este ataque en la parte sur, donde capturaron también la fábrica de leche, pues les quería mostrar rápidamente el video donde se muestra este ataque. Y lo más interesante es lo más interesante de este ataque, ¿no? Lo más interesante es cómo se están moviendo estos carros de combate que, según pueden observar, tienen una especie de protección, como pueden ver en el tope, ¿no? En lo que es cada uno de estos carros tienen una especie de protección para que son como armas contra los drones, ¿no? O sea, una protección contra los drones. Aquí importante como ver cómo las tropas rusas directamente desembarcan de estos carros de combate y ahí están estas tropas de infantería, creo que es el segundo 48, aquí está, aquí desembarcan y bueno, tratan de abrir rápidamente trincheras para tratar de librarse de las tropas ucranianas y no ser alcanzados, pero bueno, interesante los carros de combate con toda esa protección, esos carros de transporte de personal. Bueno, hoy tal vez, como no estuve transmitiendo ayer, el video sea un poquito más largo, pero vamos a movernos rápidamente a lo que está pasando. Repito, Novomijajlivka a punto de caer, esa es la noticia para el ejército de Rusia. Aquí en Robotine no tenemos mayor información de lo que ha estado sucediendo, más allá del contraataque ucraniano que hizo de cierta manera retroceder a las tropas rusas en lo que es la localidad de Robotine, pero me quería ir un poquito a lo que está pasando en el frente de Kherson. Si pueden ver, aquí hay muchas geolocalizaciones de ataques, ¿no?, por parte del ejército de Rusia. Aquí podemos ver cómo Rusia estuvo atacando con los drones, en este caso este depósito de municiones ucraniano. Pero lo más importante, más allá del ataque al depósito de municiones ucraniano, es lo que estuvo pasando con HIMARS. Otros HIMARS destruidos. En este caso, dos HIMARS destruidos. Dos más. Y suman a la cuenta. Es decir, habían destruido uno, el que les mostré inicialmente, y ahora aquí les muestro dos más que fueron alcanzados. Repito, aquí no se sabe si fue con un tornado, como ya les mostrado lo que era el tornado, o con Iskander en ese caso, pero bueno, lo cierto es que fueron atacados y fueron alcanzados, y son dos HIMARS más, ha sido un día negro, son 3 HIMARS en total los que fueron alcanzados por parte del ejército ruso. Y bueno, Ucrania sigue perdiendo HIMARS y sigue utilizando el armamento occidental que está perdiendo en la batalla. Esto es lo más importante del frente de Kherson. Y bueno, me voy a retirar con una noticia que tengo que decirla porque, pero me parece importante mencionarles lo que ha sucedido con el otro buque ruso que ha sido, hundido, destruido por parte de las tropas ucranianas. A ver, primero les quiero mostrar qué buque es, qué tipo de buque es. No es un gran buque, realmente no es un buque bien grande. Fíjense que se llama el buque, ¿no?, que son del grupo 6, ¿no? Son estos pequeños buques que ven aquí, pero es un buque al fin, ¿sí? Es el buque Kotov, así se llamaba, Sergei Kotov, ¿sí? Es este que ven aquí, Sergei Kotov, del proyecto 22160. Y bueno, como todos saben, hoy este buque fue alcanzado también por drones marinos, uno más que pierde Rusia. Mientras tanto les voy mostrando la noticia, o les voy leyendo lo que planteaba de todo lo que sucedió. Aquí les voy a mostrar la imagen que ya está en todos los lugares también. Y bueno, la realidad es la siguiente, ¿no? Una vez más se ha alcanzado un buque ruso, mientras van viendo la imagen. Hoy, digamos que después de la medianoche, el patrullero Sergei Kotov, que se encontraba en servicio de combate en el sur del estrecho, pues fue atacado por 5 drones navales, 5 drones marinos, ¿sí? El propio barco no está equipado con medios de protección necesarios. Otro error más de Rusia, sigue sin equipar sus barcos con medios de protección antidrones. Ya son varios los ataques que recibe Rusia a sus barcos. Otro barco más hundido. Este barco solamente está armado con 2 ametralladoras, según lo que dice aquí Raybar, ¿no? 2 ametralladoras que son catastróficamente insuficientes para alcanzar los objetivos logrados. O sea, los objetivos de poder destruir los drones navales. Imagínate, 5 drones ahí golpeando el buque. No es un gran buque, pero bueno, igual es un buque al fin y es otro barco, ¿sí? Esto es una derrota, hay que decirlo, o sea, una derrota en cuanto a perder el buque, a eso me refiero. ¿Por qué? Porque con unos drones marinos que no cuestan tan caros, bueno, estos drones atacan los buques y pueden destruirte buques que son costosos, porque los buques son costosos. No solo eso, sino el tema de lo que puede pasar con la tripulación. Según los medios, se dice que fueron salvados, se salvó la tripulación del buque, y creo que esto es algo bueno. El buque Sergei Kotov comenzó a hundirse
y el puente de Crimea, en el puente de Crimea aparecieron después, ¿no? Ya de que este buque comenzó a hundirse, como para rematarlo, aparecían más y más drones navales. Por suerte, para, digamos, la tripulación, para que pudiera ser evacuada la tripulación, pues hubo helicópteros Mi-8 con remolcadores que iluminaron y pudieron alcanzar y destruir los drones ya después que habían causado todo el daño. El propio Rybar, que es quien da esta información, mostraba una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Después que ya había sido alcanzado este buque, pues mostraba cómo el remolcador, ¿sí? Y con los reflectores del remolcador y este helicóptero atacaron los drones navales y pudieron destruirlos, ¿no? Una imagen bastante gráfica, ¿no? Con inteligencia artificial, pero más o menos es un dibujo de lo que pasó ahí. Críticas todas las posibles, la verdad, otro buque más que pierde Rusia. Yo realmente no sé qué más tiene que esperar Rusia para poner contramedidas para salvarse del ataque de estos drones marinos, porque Ucrania lo va a seguir haciendo. Ucrania posee muchos de estos drones marinos. Aquí pueden ver cómo intentan, aquí este es el momento del impacto, cómo intentan atacar, a contrarrestar estos buques, estos drones marinos, y cómo es alcanzado de todas maneras el buque y bueno, el momento del impacto. Bien, esto es lo que la realidad de la guerra, es la guerra moderna. Y bueno, Rusia tiene, y hay que hacer una crítica, es la realidad, tiene que ya, no, sin perder más tiempo, Rusia tiene que buscar contramedidas para protegerse de este tipo de ataques, porque Ucrania va a seguir atacando con drones marinos, es uno de sus objetivos primordiales en esta guerra. Bien, ha sido todo por hoy, me he extendido un poco más, pero como ayer no tuvimos video, hoy quise mostrarle toda la información. A todos ustedes les doy las gracias por escucharme, ¿no? Y ver este video, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, que Dios los bendiga.